Continuamos hablándole de las incoherencias y de las dudas que queremos que estos obispos que promueven el apoyo al Ramadán y el pedir por los musulmanes y el acompañamiento religioso, e incluso el mismo Vaticano, esperamos que nos expliquen esta parte, ¿no? De del apoyo a las otras religiones, del apoyo a las otras, incluso culturas, incondicional, menos a sus propios hijos, a los propios católicos. Esto vamos a hablar el día de hoy, hermano en Cristo. Te aseguro que te vas a quedar helado con esta información. Te invito a que me acompañes y sin más, comenzamos. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Tal parece que muchos de los sacerdotes, obispos, cardenales, se les ha olvidado que la religión de Cristo, Iglesia Católica Apostólica Romana, es la única y verdadera. Y que no hay otra fuente de salvación como esta, ¿verdad? Ya hemos sabido que hay cuestiones de cómo se van a ser juzgados otras religiones, solo Dios lo sabe, pero la única que no tiene pierde, por así decirlo, es esta, la Iglesia Católica. Pero al parecer a muchos cardenales se les ha olvidado. Ya lo denunciamos en otro video donde dos religiosas fueron multadas en un país asiático por haber leído las lecturas y son manipuladas y no hay libertad religiosa en ese país. Es de mayoría musulmán. El día de hoy vamos a mostrarte en Pakistán un caso terrible que vamos a omitir leer información por privacidad de las personas. Pero una niña fue secuestrada de 13 años, nada más, nada menos que de 13 años. La joven fue privada de su libertad, fue obligada a que se convirtiera al Islam, se casó a la fuerza con un mercader musulmán y sufrió múltiples abusos sexuales en ese lugar. Por fin fue liberada. Fue en diciembre, el 28 de diciembre del 2022, cuando esa niña se dirigía a la tienda y de ahí fue raptada por este musulmán que la llevó a otra ciudad donde fue obligada a casarse con él por la fuerza, obviamente, y recibió varios abusos sexuales por parte de este musulmán, de este mercader musulmán. Las leyes de ahí en ese país, en Pakistán, no son muy favorecidas al catolicismo, no son muy inclinadas a favorecer el catolicismo, obviamente. Es un país en mayoría musulmán, no benefician las leyes en su mayoría a los católicos. Los activistas han dado varios intentos de que se modifiquen las leyes. Ahí creo que están permitidos los matrimonios con los niños, 12, 13 años, a los musulmanes. Entonces, tenemos una serie de abusos a los derechos humanos terribles, conversiones forzadas. Afortunadamente esta chica fue liberada de su secuestrador, fue llevada a un albergue y ya se reencontró con su familia, ¿verdad? Hay personas que están eh, atentas, presionando al gobierno, por ejemplo, los activistas de los derechos humanos que vuelven a presionar al gobierno para que promulgue leyes que castiguen los intentos de conversión forzada también a las religiones minoritarias y que modifique la ley de matrimonio infantil que está desde 1929 y que eleve a la mayoría a los 18 años el rango al que tienen que ser las jóvenes, tener mínimo 18 años para que se puedan casar. Es terrible lo que está pasando y cómo la pasan los católicos, los cristianos en esos países musulmanes. Entonces, que nos expliquen los obispos, porque tenemos una total ser complacientes con las culturas, con otras religiones, con otras prácticas, haciéndonos creer que la nuestra no sirve, o que es patito, o que es una más, o es una opción más, o que son más importantes quizás incluso las otras que la nuestra, y que deben existir las otras, y la nuestra debe menguar, o debe cambiar, o debe adaptarse. Es un plan terrible, es una incoherencia terrible, porque se descuida lo católico por atender lo otro. Cuida tu casa por atender la ajena. En este caso,
Los obispos, por ejemplo, uno de España, Gómez Cantero, que prestó su catedral para que fuera un desfile de modas en su catedral, de modelos, diseñadores de modas, que no le importó eso, pero sí le importa estar en el Ramadán y convivir con los musulmanes e incluso participar en programas de cocina, ser chef. De obispo a chef. O sea, estamos hablando de cosas terribles, pero yo creo que nos deberían explicar esto. Aquí lo que nosotros tratamos de mostrarte es la realidad que están viviendo nuestros católicos en esos países. No es fácil. No es fácil. Una cosa son las habladurías que nos diga una u otra persona, las opiniones que discrepan de nosotros, pero otra cosa es que te obliguen ya a convertirte a una religión, como en este caso, y ver a tu familia que la secuestran o que se la llevan o que pierdes familiares. Eso es triste, nos desgarra el alma a todo ser humano, destruye. Entonces es importante que entendamos esa parte y sobre todo ver a nuestros líderes que que se nos exige, que se les exige a ellos que tengamos que aceptar, porque en última instancia lo que nos están invitando es aceptar el Ramadán como una opción de vida de nosotros también, ¿no? Y eso es tremendo porque ustedes pueden ver que los católicos que están en esos países sufren una terrible desilusión del Papa Francisco y de todos los jerarcas de Roma, porque dicen, ¿a dónde nos están mandando? ¿Qué le podemos decir a esta niña que sufrió eso con los musulmanes? Ese ámbito, ¿qué le podemos decir? ¿Cómo la podemos consolar? ¿Qué le vamos a decir? ¿Vamos a ver el Ramadán? ¿Tienes que felicitar al Ramadán porque vamos a ver lo que nos une? ¿O qué le vamos a decir a esa niña? Y no es un solo caso, son cientos de casos. ¿Qué le vamos a decir a las monjas que fueron multadas y humilladas? ¿Qué les vamos a decir? Es importante que nosotros hagamos conciencia de que los demás católicos allá no están viviendo nada fácil su religión. Mientras que en Roma nos exigen que respetemos, abracemos el Ramadán. Cosa que es importante que estemos viendo, porque la verdad parece que ahorita nos invitan a ver a otros lugares cuando el nuestro, o mientras descuidan el nuestro. Es decir, voltear a ver a otras religiones, mientras la Iglesia Católica es totalmente abandonada. Muchos obispos reniegan de su misma fe.